Hermanos, continuemos con la predicación que corresponde para el día de hoy, recordándole que estamos viendo las 5 solas, 5 principios importantes que el cristianismo histórico y reformados hicieron esto con el propósito de establecer principios que rebatían y que iban en contra de lo que estaba históricamente sucediendo en la religión, en el cristianismo, y que establecieron 5 principios, que son la sola escritura, sola gracia, sola fe, solo Cristo y solo a Dios sea la gloria, y hoy vamos a ver la sola gracia. Y como siempre, como punto introductorio, es importante tratar de conectar con ustedes y que ustedes presten atención desde el inicio. Y siempre uno piensa, ¿qué mensaje puedo transmitir en este punto para conectar con la audiencia, para conectar con ustedes? Y le preguntaba a mi familia, ¿qué ejemplo de gracia teníamos? Y ellos me dijeron algunas cosas, mi esposa, Nati, me dieron algunos consejos, algunas cosas, pero también yo les pido ayuda en cuanto a estos puntos introductorios. Pero definitivamente Dios trajo a mi mente, cuidando mucho este detalle que Dios trajo a mi mente, ¿no? Pero pensando en la predicación, algo que viví recientemente. El 13 de septiembre de este año, mi esposa iba camino a Farmatodo a comprar unas cosas. De regreso, fue impactada por un motorizado. Mi esposa la atropelló un motorizado y quedó en el piso postrada. Me llaman, un número desconocido, atiendo la llamada. Raramente atiendo números desconocidos, pero lo hice ese día. Atiendo la llamada y veo, tu esposa la atropellaron. Ven ya. Salgo corriendo en búsqueda de mi esposa, no sabía dónde estaba. Llego al sitio, está mi esposa tirada en el piso. Y yo solamente veía una sola cosa, el motorizado que chocó a mi esposa. Lo tenía al frente. Yo quería satisfacer mi justicia con él. Y para los que me conocen, también saben que soy abogado. Entonces tenía una mezcla de justicia por amor a mi esposa, justicia por el daño y el sufrimiento que yo le veía pasar y justicia porque parte de mi profesión es que nadie me puede ver la cara y yo tenía que meterlo preso. Él se merecía un castigo por lo que él había hecho. Yo entiendo que nadie sale a la calle con ganas de atropellar a alguien. Él no se levantó y dijo, hoy voy a atropellar a alguien porque soy muy malvado. Pero a mí no me importa eso. Él merecía un castigo por lo que le hizo a mi esposa. Yo estaba determinado a que lo cumpliera. Tanto fue así que llamé a los pastores, llegaron Jorge y Julián, que es la bendición de contar con la iglesia. Y yo le pregunto a mi esposa, mi amor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Quieres que me vaya contigo o que me encargue de él? Y mi esposa me dijo, encárgate de él. Porque sabía lo que estaba en mí. Sabía que yo tenía esa sed de justicia que quería que se hiciera lo correcto. Si alguien hizo algo malo, esa persona merece un castigo. Pasaron muchas cosas porque yo me fui tras él con la comisaría, porque la policía llegó, yo me fui a la comisaría donde estaba él retenido, pero pasaron muchas cosas en el camino, me perdí, mucho tiempo para reflexionar, no sabía dónde quedaba el lugar, caminé de un lado al otro, pero justamente antes de llegar, incluso le pedí consejos a un desconocido, estaba tan desesperado que, Señor, ¿qué haría usted? Y le conté todo. Señor, como que, chamo, la tienes complicada. Por un lado tienes tus principios de Dios y por el otro lado eres abogado, la tienes súper complicada. Y que no me estás ayudando nada, ¿vale?
Y pedí consejo. Pedí consejo, llamé, pedí consejo. Y en mi interior me debatía entre lo que es lo que para mí era correcto y lo que yo estaba consciente en mi espíritu, en mis convicciones, que era lo que debía hacer. Debido a la multitud de consejos y a la oración, pude hacer lo que estaba llamado a hacer. Pedí una cita directamente con el joven y el policía me dijo, no le vayas a pegar. Y dije, no, tranquilo. Yo lo vi, estaba más o menos a mi nivel, llevaba chance. Porque si no, no me hubiese casado la guerra. Pero le dije, no, yo no le quiero pegar. Dame solamente 5 minutos. Pero como yo estaba hablando tan eufóricamente, el policía no sabía qué hacer. Dame 5 minutos con él nada más, te lo pido. El policía como que... Me dieron los 5 minutos con él y lo primero que hice fue decirle, te perdono. Le di un abrazo, lloré y los policías como que este chamo, ¿qué le pasa? O sea, tiene que meterlo preso el motorizado. Y le di gracias. Porque cuando él se merecía un castigo, yo le di el perdón. Cuando él se merecía que yo me vengara de él, en mi carne, decidí perdonarlo, abrazarlo, llorar con él y predicarle el evangelio. No solamente a él, a los policías, a todo el que me encontraba, le prediqué la palabra. Y yo no digo esto para gloriarme, porque definitivamente no soy yo. En mi carne, en mi humanidad, solamente quería era vengarme de él. Quería justicia. Pero Dios, que transformó mi vida y mi corazón, me permitió hacer algo totalmente distinto y entregar gracia. Porque la gracia es darle algo contrario a lo que se merece. No es un regalo solamente que no se merece, no. Es darle lo contrario. Cuando él merecía castigo, le di perdón. Hoy vamos a comprender una gracia mucho más maravillosa. No es comparable con este acto humano mío. No se compara en lo absoluto. La gracia de Dios es mucho más grande y mucho más maravillosa, que cubre multitud de pecados. Y hoy vamos a verla, vamos a entender lo que es la gracia por medio de Efesios capítulo 2, versos del 1 al 10. Pero vamos a orar. Vamos a orar para que Dios de verdad pueda, por medio de la palabra, abrir el entendimiento de las personas, abrir sus corazones, pasarlos de la muerte a la vida. Que el Espíritu Santo haga una obra en todo aquel incrédulo que me escuche y en cada creyente para santificarnos y llevarnos cada día más a su verdad. Señor, te damos gracias por este tiempo y te pedimos, tú que eres el que hace toda la obra de salvación, tú que mandas a tu Espíritu Santo a regenerar nuestra vida, tú que cambias nuestro corazón de piedra por uno de carne, tú que nos pasas de la muerte a la vida, tú que nos permites ver la verdad, tú que en nuestro pensamiento tenebrecido quitas toda tiniebla y nos permites iluminarnos por medio de tu palabra. Te pido, Señor, que ilumines a cada incrédulo que me está escuchando en este momento, conforme a tu voluntad. Si tú así lo has determinado, y que nos permitas a los creyentes poder comprender y valorar cada día más tu gracia que derramaste sobre nosotros, Señor, en aquella cruz del Calvario, y que fue mediante tu plan perfecto que diseñaste antes de la fundación de este mundo. Ayúdanos, Señor, a que tu palabra nos edifique en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Dice así, Efesios capítulo 2, versos del 1 al 10. Dice lo siguiente: y les dio vida a ustedes que estaban muertos en sus delitos y pecados, en los cuales anduvieron en otro tiempo según la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire,
el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Entre ellos, también todos nosotros en otro tiempo vivíamos en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia por causa del gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia ustedes han sido salvados. Y con Él nos resucitó, y con Él nos sentó en los lugares celestiales en Cristo Jesús, a fin de poder mostrar en los siglos venideros las sobreabundantes riquezas de su gracia, por su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia ustedes han sido salvados por medio de la fe. Y esto no procede de ustedes, sino que es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Un texto que se predica solo y que tengo la responsabilidad de hacerlo yo y con todo el respeto y la honra que le hago a mi Señor. Y que cuando lo leamos y lo comprendamos vamos a llegar a la siguiente conclusión, y es que por su gracia fuimos salvados. Por su gracia fuimos salvados. Quiero que nos vayamos hoy con esta idea. Por su gracia fuimos salvados. Y para llegar a esta idea vamos a dividir este pasaje en dos partes grandes, pero dos partes, que son las siguientes. La primera parte es muertos por el pecado, los versículos del 1 al 3, y la segunda parte es vivos por su gracia, los versículos del 4 al 10. Así que vamos a analizar esta primera parte, la primera parte que trata sobre muertos por el pecado. El pasaje inicia con un conector y dice, y Él les dio vida a ustedes que estaban muertos en los delitos y pecados. Como inicia con un conector, lo que debemos hacer siempre es irnos a las ideas que el autor estaba diciendo en el capítulo anterior. Porque se supone que él está conectando con lo que viene diciendo en el capítulo anterior. En el primer capítulo, ¿qué nos está hablando Dios? ¿Qué nos está diciendo Pablo en esta carta que dirigió a los Efesios? En el primer capítulo nos está hablando de la salvación del Señor, de las bendiciones que tenemos en Cristo Jesús. Nos está hablando de que Él nos eligió, de que Él pensó en nosotros antes de la fundación del mundo. Nos está hablando de que Él nos adoptó y de que Él hizo todas estas cosas con un solo propósito, para su gloria. Eso es lo que nos está diciendo el primer capítulo del libro de Efesios. Y en este segundo capítulo, Él quiere que valoremos esta salvación, pero por su gracia. Que veamos el valor que tiene la gracia del Señor. Y para poder descubrir ese valor, necesitamos darnos cuenta de lo que no merecíamos nosotros. Así como el motorizado se merecía un castigo, que era lo que a él le correspondía, y yo le toqué perdón, él al darse cuenta de que merecía un castigo y recibió un perdón, se da cuenta de que, wow, tuvo gracia conmigo. Tú tienes que dar cuenta de lo pecador que tú eres para que puedas comprender la gracia que Dios tuvo contigo. Y eso es lo que nos hace el texto. En los primeros 3 versículos vamos a darnos cuenta de lo pecadores que somos y cuál es nuestra condición delante de Dios antes de conocerlo. Dice así, este pasaje comienza de la siguiente manera, y Él les dio vida a ustedes que estaban muertos en sus delitos y pecados, en los cuales anduvieron en otro tiempo según la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Entre ellos también todos nosotros en otro tiempo vivíamos en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pablo empieza a describir cómo éramos nosotros antes de conocer al Señor. Y la primera descripción que nos da es que estábamos muertos. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. ¿Estábamos vivos físicamente? Sí, pero estábamos muertos espiritualmente a causa del pecado. Éramos ajenos a las cosas de Dios. Estábamos separados de Él. Él nos aborrecía. Éramos sus enemigos. Éramos todo lo que es contrario a Dios
Eso éramos tú y yo antes de conocer al Señor. Estábamos muertos. Imagínense un cuerpo inerte, un cadáver. Un cadáver no puede hacer absolutamente nada. Así éramos nosotros espiritualmente hablando. Éramos un cadáver. No podíamos responder a ningún estímulo proveniente de Dios. No podíamos responder a nada de Dios. Espiritualmente estábamos muertos. No podíamos hacer nada. Mira cómo lo describe Juan 3:3 y 1 Corintios 2:14. Dice, Jesús le respondió, te digo la verdad, a menos de que nazca de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. No podíamos ver el reino de Dios. 1 Corintios 2:14 dice, pero los que no son espirituales no pueden recibir esas verdades de parte del Espíritu de Dios. Todos les suena ridículo y no pueden entenderlo, porque solo los que son espirituales pueden entender lo que el Espíritu quiere decir. Estábamos muertos, no podíamos ver, teníamos el pensamiento tenebrecido. Los que nos decían de parte de Dios nos parecía una ridiculez, una locura total. Yo me recuerdo a mis inicios, cuando nos congregábamos en la iglesia en casa de la Bollera, en casa de la mamá de Francis. Yo llegué y después de poco tiempo llegó el pastor Jorge, llegamos juntos, con diferentes propósitos. Llegamos juntos el pastor Jorge y yo y veíamos cuando estaban orando, todos cerraban los ojos, se agarraban de las manos y el pastor y yo con los ojos abiertos viéndonos las caras, riéndonos. Riéndonos porque nos daba risa como esta gente que está haciendo, orando, que están orando, parecen unos locos hablando solo. Era la locura nuestra. El pecado nos tenía ciegos, no sabía nada de lo que estaba pasando allí. Estábamos muertos totalmente con el pensamiento tenebrecido, no sabíamos la verdad. Tú y yo estábamos así. El pecado era nuestro modo de vida, nuestra voluntad estaba contaminada totalmente. Pero pastor, yo conozco a gente buena. Es más, yo conozco a gente más buena a la que se congrega en tu iglesia. ¿Cómo vas a decir tú que esa gente es pecadora? Yo conozco gente que es muy buena. Hermanos, hay gente que hace cosas buenas, que tú las ves que hace cosas buenas, pero delante de Dios, para que tú no peques y hagas lo que verdaderamente a Él le agrada, tú tienes que cumplir con dos cosas importantes. Uno, lo que establece su palabra, y dos, que tu motivación y tu intención del corazón sea glorificarle y exaltarle a Él. Muchas veces la gente hace cosas buenas, pero no tiene la motivación correcta. Tú no sabes lo que está en su corazón. Por ejemplo, vamos a dar una limosna a alguien. Voy y quiero ayudar a una persona, pero tú no sabes si esa persona está dándole esa limosna a esa persona, está ayudándolo, pero porque hizo algo mal y quiere lavar sus culpas. Tú no sabes si esa persona está dando esa ayuda porque quiere que los demás lo vean y se siente agrandado cuando los demás lo vean porque el hecho de que tú estás ayudando a otra persona. Tú no sabes lo que está moviendo. Toda la voluntad del ser humano está totalmente contaminada. Por ende, no hay nada bueno que tú y yo podamos hacer. Siempre hay algo, un interés, algo que está dentro de nosotros que capaz no vemos, que nos mueve y que está contaminado y que sigue siendo pecado. Por eso es que el infierno va a estar lleno de personas que nosotros creíamos que eran buenas. El infierno va a estar lleno de personas que nosotros creíamos que eran buenas, pero que seguían siendo pecadores. No se trata de lo que ellos sean, se trata de quién han creído. Porque una vez que ellos creen y una vez que creemos en Cristo Jesús, Él cambia también nuestro corazón. Y vivimos ahora para glorificarle a Él, cumplimos su palabra y nos movemos por el temor a Dios, por el amor a Dios, con el propósito de glorificarle a Él. Ya no tendríamos una voluntad contaminada, nuestra voluntad estaría renovada. Estábamos muertos totalmente. Y Pablo se mete también en este asunto. Si pensamos que hay gente que es buena, Pablo, hermanos, que tenía de qué jactarse, también se mete en la carta y dice, yo también estaba allí. Yo era uno de esas personas. Pablo dice en Filipenses, si alguien tiene algo de qué jactarse, bueno, imagínate yo, hebreo de pura cepa. En cuanto al cumplimiento de la ley, fariseo. Él cumplía la ley a cabalidad. Todo lo que establecía la ley, él quería cumplirla. Y la respaldaba y la respetaba y hacía todo lo que establecía la ley. Pero él sabía que nada de eso valía cuando conoció a Cristo Jesús.
Él se consideraba un pecador. Así que no importa lo bueno que tú seas, importa en quién has creído. Porque al final todos estamos contaminados y muertos a causa de nuestro pecado. Todos somos esclavos también del pecado. Estamos esclavos del pecado y el pecado nos gobierna y lamentablemente el pecador no siente que está esclavizado porque el pecado actúa astutamente en nuestra voluntad. Y tú crees que eres libre, pero no te estás dando cuenta que eres un esclavo del pecado. Y tu pecado te seduce y te atrapa y te lleva a hacer lo incorrecto. Y caes en inmoralidad sexual, caes en fornicación, caes en adulterio, caes en peleas, caes en disensiones, caes en ira, caes en celos, caes en chismes y caes en todos estos elementos que conforman los frutos y los deseos de la carne. Caes una y otra vez en los deseos de la carne, pero porque estás esclavizado, no puedes hacer otra cosa. El pecado gobierna tu vida. Todo lo que tú eres está contaminado. Somos esclavos del pecado, hermanos. No somos pecadores porque pecamos. Pecamos porque somos pecadores. No somos pecadores porque pecamos, escuchen bien. Pecamos porque somos pecadores. Nuestra naturaleza pecaminosa nos hace pecar. Somos nosotros los que pecamos. Somos esclavos del pecado. Y actuamos bajo esos deseos de la naturaleza pecaminosa. Somos todo lo que es contrario a Dios. El mismo pasaje también nos dice que seguimos la corriente de este mundo. ¿Cuántos de nosotros creemos que somos libres y que nada nos gobierna? Pero cuando te metes en el internet, empieza cada persona a influenciar tu vida y empiezas a seguir las corrientes de este mundo. Esto es lo que te debes poner. Este es el lugar donde debes de ir. Esto es lo que tienes que hacer si quieres ser próspero. Esto es lo que tienes que hacer si quieres ser feliz. Es tu apariencia lo que vale la pena, así que tienes que hacer esto y esto y esto. Te está gobernando el mundo y no te das cuenta porque eres esclavo de eso. Eres esclavo de las opiniones ajenas. Lo que digan los demás te importa y te gobierna. Y todo este sistema está orquestado por alguien que es nada más y nada menos que Satanás. Todo este sistema del mundo está orquestado y gobernado por Satanás, que tiene un propósito que es matar, robar y destruir, que es hacerte daño a ti. Y que a lo largo de la historia se ha dado cuenta que el arma más potente que tiene él es engañar al mundo. Por eso que él dice el dicho que más sabe el viejo por viejo, más sabe el diablo por viejo que por diablo. Tiene toda la vida intentando hacernos daño. ¿Y cómo va a hacernos daño más? Engañándonos, cambiando la verdad por mentira, enfocándonos en lo que no deberíamos estar enfocados, influenciándonos en las corrientes de este mundo. Tú y yo, antes de conocer a Cristo, estábamos dejándonos llevar por esa corriente del mundo. Tú y yo estábamos entonces muertos, tú y yo estábamos entonces esclavos del pecado, tú y yo estábamos entonces seducidos por las corrientes de este mundo, y tú y yo, a causa de todas estas cosas, éramos hijos de la ira. Dios nos aborrecía. Todos los días de tu vida, si no crees en Cristo, Dios te aborrece porque Dios es 100% santo y Él aborrece al pecado y te aborrece a ti. Eso es mentira que dicen, no, es que Dios no ama al pecado, pero sí ama al pecador. Falso. Dios aborrece al pecado y aborrece al pecador. Si no conoces a Cristo, si no entiendes el mensaje de salvación, si no has vuelto a Él en arrepentimiento por medio de la fe, déjame decirte algo, Dios te aborrece. Está irado contigo. La ira de Dios tiene que venir sobre ti. Es lo que justamente tú y yo nos merecíamos a causa del pecado. La ira de Dios sobre nosotros. Dice Juan 3:36. Los que creen en el Hijo de Dios tienen vida eterna. Los que no obedecen al Hijo nunca tendrán vida eterna, sino que permanecen bajo la ira del juicio de Dios. Todos estábamos muertos, señores, y no hay nadie que se escape de esto. Todos estábamos muertos, todos estábamos ciegos,
Todos estábamos con el pensamiento entenebrecido, todos estábamos seducidos por las corrientes de este mundo, todos éramos esclavos. Todos y cada uno de nosotros nos merecíamos la ira de Dios en pleno y no había nada que tú y yo podíamos hacer. Éramos completamente incapaces de hacer algo para salvarnos. Éramos unos cadáveres. No había nada, hermanos, entiendan, no había nada que tú y yo podíamos hacer para salvarnos. Absolutamente nada. Es más, Dios nos aborrecía, éramos contrarios a Él, éramos sus enemigos. Pero Dios, por su amor y su misericordia y por su gracia, mandó a su Hijo. El maravilloso pero de Dios, dice el versículo 4. Pero Dios, que es rico en misericordia, por causa del gran amor que nos amó, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida justamente con Cristo. Por gracia ustedes han sido salvados. Y con Él nos resucitó y con Él nos sentó en los lugares celestiales en Cristo Jesús. No había nada, hermanos, que podíamos hacer para salvarnos. Y Dios tuvo que hacer algo para salvarnos y fue mandar a su único Hijo. Porque tú y yo no podíamos hacer nada. Él mandó a su único Hijo por amor, por misericordia y por su gracia. ¿Su gracia por qué? Porque cuando merecíamos un castigo, Él nos mandó a su Hijo para salvarnos. Por su gracia. No había nada que podíamos hacer. Dice Juan 6:44. Pues nadie puede venir a mí, dice Jesús, a menos que me lo traiga el Padre que me envió. Y yo lo resucitaré en el día final. Nadie puede ir al Cristo si no es el Padre que se lo entrega. Todo esto forma parte de un plan maravilloso que Dios había diseñado antes de la fundación del mundo, en el cual Él soberanamente había elegido quienes iban a salvarse por medio de la predicación de la palabra y conocer a Cristo. Es el Padre que le entrega las ovejas directamente a Cristo para ser salvas. Es un maravilloso plan. Porque si Dios no hubiese escogido a muchos para salvarse, nadie se salvaría. Justamente todos nos merecíamos el infierno. Nosotros no merecíamos amor. No merecíamos amor. Porque diariamente, producto de nuestro pecado, lo rechazábamos. Diariamente, producto de nuestro pecado, lo menospreciábamos. Nos burlábamos de Él. Le hacíamos daño al Señor. Diariamente, por causa de nuestro pecado. No merecíamos su misericordia. Merecíamos el castigo justo. Merecíamos la condena eterna y mucho menos merecíamos su gracia. Mucho menos merecíamos que Él mandara a su único Hijo para sufrir en la cruz del Calvario, para salvarnos a nosotros, para que la justicia de Dios fuera satisfecha por medio de Él. No lo merecíamos, pero Dios en su amor, en su misericordia y por su gracia mandó a su único Hijo para sufrir el castigo que tú y yo merecíamos a causa de nuestro pecado. Y lo sufrió y murió en la cruz del Calvario como mueren los pecadores. Pero Él nunca pecó. Y Dios le devuelve la vida y resucita. Y al resucitar vence el poder que la muerte tenía sobre nosotros y nos da libertad ahora de esa esclavitud que teníamos por el pecado. Si creemos en Cristo Jesús por medio de la fe y el arrepentimiento. Una gracia maravillosa que Dios derramó sobre nosotros, pecadores, muertos, ciegos, que hacían la maldad, que Dios nos aborrecía. Una gracia maravillosa que Él entregó por medio de Cristo Jesús. Cuando tú entiendes y recapacitas y analizas qué malo era yo estaba totalmente errado. Cada día que pasa, Dios me aborrecía. Pero wow, Dios es tan maravilloso, Dios es tan amoroso, Dios es tan misericordioso, que por su gracia nos entregó a Cristo. Por su gracia fuimos salvados cuando no lo merecíamos. ¿Pero por qué hizo esto Dios? ¿Cuál fue la razón que movió a Dios para hacer todo esto? ¿Por qué lo hizo? Desde el primer capítulo nos está diciendo y ahorita lo confirma. Dios hizo todo esto
para su gloria. Y muchos pensarán, tenemos un Dios egocéntrico y que Dios me perdone, pero muchos lo podemos haber pensado. ¿Cómo que Dios hizo todo esto para su gloria? Pero déjame decirle algo, no se trata de egocentrismo, se trata de justicia. Porque el único que es perfecto y el único que creó absolutamente todo, que incluso te creó a ti y a mí, es Dios. El único que merece la gloria es Dios, no la merece nadie más. Es Dios tu creador, es Dios que te dio la vida, es Dios que hizo el mundo donde estás ahorita viviendo, es Dios que mandó a Cristo, es Dios que te perdonó, es Dios que te justificó, es Dios que te resucitó, es Dios el que te santifica. ¿Quién se va a llevar la gloria? Solamente Dios, más nadie. Nosotros ni nadie más hizo lo que Dios hizo, por eso para Él sea solamente la gloria. Y por eso que todo lo que hizo Dios es para su gloria. Y su gloria se manifiesta y se expresa por medio de la bondad que Él ha derramado por sus hijos. Porque mientras Él más derrama su bondad por sus hijos, más es glorificado. Porque nos damos cuenta de lo maravilloso y misericordioso y amoroso y de la gracia que tuvo Él con nosotros. Vamos a glorificarlo, hermanos. Cada uno de nosotros va a glorificar al Señor. Ya sea que estemos en el cielo glorificándolo por su misericordia, por su gracia, por su amor, alabándolo, exaltándolo por lo que hizo por nosotros, o también lo vas a glorificar en el infierno. Por haber sido justo, por haber castigado el pecado que tú te merecías, el castigo que tú te merecías por haberlo hecho posible, lo vas a glorificar porque cumplió su palabra. Pero estés donde estés, todo está siendo posible por la gloria de Dios. Todo lo hizo Dios para su gloria. Unos lo glorificarán en el cielo, otros en el infierno, pero todo es para su gloria. Dice el verso 7, a fin de poder mostrar en los siglos venideros las sobreabundantes riquezas de su gracia por su bondad para nosotros en Cristo Jesús. Esa gloria se manifiesta cuando Él expresa su bondad con nosotros, cuando el mundo ve lo bondadoso que fue con Él. Porque vuelvo y repito, si Él no hubiese escogido a algunos para salvación, ninguno de nosotros pudiera haber sido salvo, porque no había ninguno que buscara a Dios. No había ni un solo justo. Ninguno, todos estábamos muertos y Él se encargó de salvarnos. Él lo hizo absolutamente todo y esta gloria se va a expresar eternamente. Esta bondad y esta gracia se va a expresar eternamente. Pablo lo sabía. Inspirado por Dios dice, eternamente, a fin de mostrar en los siglos venideros, eternamente se van a mostrar la bondad y la gracia que Dios tuvo con nosotros. Cada uno de nosotros somos el reflejo de esa gracia que Dios manifestó. Somos el resultado de esa gracia que Dios derramó sobre nosotros. Esa gracia que tú y yo no nos merecíamos, porque éramos pecadores. Su bondad manifiesta, su gracia que lleva a glorificarlo eternamente. Cada día que pasa, hermanos, cada día que pasa es una muestra más de su gracia, porque muchos pensamos, Él dijo que volvería. Y muchos pueden pensar que se tarda en cumplir su promesa, dice la palabra. Pero está muy lejos de eso. Él no se está tardando. Él quiere que todos sus escogidos vuelvan a Él. Que todos sus escogidos vean la maravillosa gracia que Él derramó por cada uno de nosotros. Cada día que pasa es la gracia de Dios manifestada en cada uno de nosotros. Es la oportunidad que Él nos da para llevarnos al arrepentimiento. Si tú todavía no entiendes lo que Cristo hizo por ti, pídele a Dios que te ayude. Dios mío, yo entiendo ya lo malo que soy. Me estoy dando cuenta que merezco un castigo. Ayúdame a entender con claridad lo que Cristo hizo por mí. Es Él que te va a abrir el entendimiento porque es Él que hace la obra completa. Mi deber
es predicarte la palabra de Dios. Él se encargará del resto. Solo a Él la gloria. Y yo le pido a Dios por cada una de las personas que están escuchando que todavía no lo conocen. Señor, obra tú conforme a tu voluntad en la vida de las personas que nos escuchan y que van a escuchar este mensaje. Obra en los corazones conforme a tu voluntad, Señor. Obra en los corazones conforme a tu voluntad, Padre. Ayúdalos a que puedan ver la verdad. Porque por gracia, dice el verso 8, por gracia ustedes han sido salvados por medio de la fe. Y esto no procede de ustedes, sino que es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Es por su gracia, hermano. No se trata de lo que tú hayas hecho, se trata de lo que Él ya hizo. Y como les dije antes, Él lo hizo absolutamente todo. Hizo la tierra, nos hizo a nosotros, mandó a su Hijo. Su Hijo murió para salvarnos, para justificarnos, murió y resucitó. Nos justificó por medio de Él. Nos abrió el entendimiento para creer en Él. Nos regeneró, nos puso un corazón de carne cuando teníamos uno de piedra. Nos pasó de la muerte a la vida. Y también nos santifica. Él hace todas las cosas. Todo lo hizo Dios por su gracia. Nosotros no hicimos nada. Porque si dependiera de nosotros, ya no hubiésemos exaltado a nosotros mismos. Pero no depende ni de ti ni de mí, depende de Él exclusivamente. Porque tú y yo estábamos muertos. Pero pastor, esto trata de las 5 solas. Entonces, ¿cómo lo asociamos? La Iglesia Católica, en ese momento, no consideraba la gracia como lo que realmente es. Ellos entendían que sí era por gracia, pero que esta gracia debía ser obtenida por medio del cumplimiento de los sacramentos. Es decir, debían preparar el terreno para poder obtener esa gracia. Debían de cumplir con la primera comunión, debían de cumplir con la confirmación, deberían de cumplir con la Eucaristía, con la comunión entre los hermanos, con la confesión, debían de cumplir con ciertos sacramentos que ellos habían establecido para preparar el terreno para recibir esa gracia. Básicamente, es como que imaginémonos que fuéramos como unos agricultores y que necesitamos preparar el terreno para recibir el fruto de la salvación. Que si no lo preparamos, no recibimos la lluvia que viene de Dios, que es esa gracia que Él derrama sobre nosotros, y no podemos recibir el fruto. El agricultor debe preparar la tierra. Pero eso es totalmente falso. Nosotros no debemos hacer absolutamente nada. Es Dios que hace todo posible. Sí, pastor, ¿debemos de creer? Sí, debemos de creer, pero es Él el que nos abre el entendimiento. Es Él que nos revela esa verdad, que cuando la tenemos cara a cara, es imposible negarnos a ella. Lo que nos hace de inmediato reconocer que Él nos salvó y nos perdonó y nos justificó. Pero Él hace eso posible por medio de la predicación de su verdad y por medio del Espíritu Santo que nos regenera. Entonces, la analogía correcta sería que nosotros seríamos esos agricultores que estaban totalmente muertos totalmente, que no podían hacer nada para obtener el fruto de la salvación y que Dios se encargó de arar la tierra, de prepararla, de sembrar la semilla, de darnos la salvación por medio de Cristo y que luego nos dio vida a nosotros. Y ahora sí somos unos agricultores vivos capaces de obrar conforme a la voluntad de Dios, capaces de arar la tierra y preparar el terreno para las bendiciones. Así sí sería correcto. Pero la Iglesia Católica sostenía que no era posible esto. Estaban equivocados y querían promover mentiras a lo largo de todo su poderío, de toda la historia. Por esta razón, reformadores y Martín Lutero tomaron la iniciativa de defender la verdad y decir, no, hermanos, no se trata de lo que nosotros hagamos, se trata de lo que Cristo ya hizo. Su sacrificio es suficiente, no necesitamos de indulgencias, no necesitamos de nada de eso, hermanos. Necesitamos es de creer en Cristo por medio de la fe para salvarnos. Instauraron la sola gracia, porque no se trata de lo que hagamos nosotros, se trata de lo que Él ya hizo. Y hoy en día, la Iglesia Católica, aparentemente, hay buenas noticias. Ya dijeron que la Virgen
no era corredentora con Cristo. Asumieron ya que la Virgen no da salvación, sino que es Cristo. Y a mí me alegra la noticia, porque empiezan a ver la verdad que nosotros ya hemos visto. Y yo espero que Dios siga revelándoseles a ellos y que siga obrando en la vida de esas personas para que puedan descubrir la verdad. Porque pudiendo estar tan cerca, puede ser que no lleguen a la gloriosa meta. Pero así como ellos se dieron cuenta ahorita, cientos de años después, o lo confirmaron cientos de años después, era necesario que la iglesia pasara por esta reforma y todo este proceso en el cual defendiéramos la verdad, de que volviéramos a las escrituras. Porque si no, el diablo se iba a meter en el asunto. Y él, muy astutamente, iba a empezar a cambiar las verdades por mentiras. Iba a engañar al mundo y poco a poco íbamos a alejarnos de la verdad. Íbamos a alejarnos de comprender de que es por gracia. Íbamos a pensar que teníamos que cumplir sacramentos y no tenemos que cumplir nada. Dios ya lo cumplió todo por medio de Cristo. ¿Y qué pasa ahora? ¿Qué pasa ahora luego de que entendemos de que Dios nos salvó por su gracia? ¿Qué pasa ahora que entendemos que Dios nos dio nueva vida? ¿Qué pasa ahora que pasamos de la muerte a la vida? ¿Qué pasa ahora que ya no tenemos el pensamiento tenebrecido, sino que Dios nos iluminó el pensamiento por medio de su palabra? ¿Qué pasa ahora que ya no eres esclavo, sino que eres libre? Ahora tienes que vivir conforme a la voluntad de Dios. Cumplir con todas esas obras que Dios había destinado y pensado y preparado desde hace mucho tiempo para ti, que vivas para glorificarle a Él. Dice el pasaje en la última parte, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Hermanos, Él lo hizo todo posible. Dice Romanos 8:30, a los que predestinó, a esos también llamó. A los que llamó, a esos también justificó. Y a los que justificó, a esos también glorificó. Él lo hace todo. Incluso las buenas obras que tú y yo podamos hacer provienen de Él. El hecho que yo hice lo que hice no provino de mí. Él puso en mi corazón el querer como el hacer conforme a su buena voluntad. Fue Él. La gloria le pertenece a Él. Es el Señor que lo hace todo posible. Y ahora tú y yo debemos ser ese reflejo de esa gracia en la que hemos creído. Te pregunto, ¿tú estás viviendo tu vida conforme a esa gracia que Dios derramó sobre ti? Porque si tú entiendes que la gracia que Dios derramó sobre ti, que te perdonó, que te salvó, que te sacó de la cárcel que te merecías, que te dio vida cuando merecías morir. Si tú entiendes esa gracia maravillosa, tu vida debe ser una vida que vive conforme a un agradecimiento genuino y decir, yo tengo que vivir para glorificar a mi Padre que lo dio todo por mí. ¿Tu vida está siendo el reflejo de eso? Cuando la gente te mira, tú dices, wow, esta persona ha sido cambiada por Dios. Se nota la gracia. Estamos manifestando esa gracia de Dios en otras personas. Eso es lo que tenemos que reflexionar también. Porque fuimos llamados también para hacer esas buenas obras que Dios predestinó y que Dios pensó desde hace mucho tiempo atrás. Entonces, conocer y entender esta gracia nos lleva a tener una actitud de agradecimiento, de arrepentimiento y una actitud de que quiero vivir ahora para glorificarlo a Él, porque entendiste lo que hizo por ti. Porque entendiste que cuando tú merecías todo lo contrario, cuando tú merecías que Dios te aborreciera, Él te amó. Y ahora que eres verdaderamente libre, tienes que utilizar esa libertad para glorificarlo a Él. Eso es lo que debemos hacer nosotros. Por eso que el pasaje que leyó el pastor Jorge esta mañana dice, Tito capítulo 2, verso del 11 al 14, pues la gracia de Dios ya ha sido revelada, la cual trae salvación a todas las personas. La gracia de Dios ha sido revelada ya hoy por medio de su palabra. Hemos entendido que Cristo Jesús tomó nuestro lugar cuando no lo merecíamos. Y se nos instruye
que nos apartemos de la vida mundana y de los placeres pecaminosos en este mundo maligno. Debemos vivir con sabiduría, justicia y devoción a Dios, mientras anhelamos con esperanzas ese día maravilloso en que se revele la gloria de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Él dio su vida para liberarnos de toda clase de pecado, para limpiarnos y para hacernos su pueblo totalmente comprometidos a hacer buenas acciones. Él dio su vida para liberarnos de toda clase de pecado. Por ende, deja de vivir como si fueras un esclavo. Deja de vivir como si estuvieses muerto. Deja de vivir como si tu pensamiento fuera entenebrecido. Ya no lo tienes así. Ahora eres verdaderamente libre y ahora estás 100% vivo para vivir, para glorificar a Dios. Y es lo que debes hacer. Es lo que debemos hacer. Y lo podemos hacer porque por su gracia fuimos salvados. No lo merecíamos. Por su infinita y maravillosa gracia fuimos salvados. Oremos para darle gracias a Dios por su gracia. Señor, te damos gracias. Gracias, Señor, por tu gracia. Gracias porque nosotros merecíamos un castigo eterno y recibimos tu amor, tu perdón y tu misericordia y tu gracia por medio de Cristo. Gracias, Señor, porque nos diste mucho más de lo que merecíamos y no tenemos cómo agradecerte. Permítenos que nuestra vida sea un poco de ese agradecimiento que podemos brindarte a ti. Ayúdanos, Señor, que tú eres el que pones el querer como el hacer conforme a tu buena voluntad. Ayúdanos a vivir vidas que te glorifiquen, a hacer testimonio y a seguir proclamando tu verdad y a ser ese ejemplo de gracia y a dar por gracia lo que hemos recibido por gracia también, Señor. Te lo pedimos todas estas cosas en el nombre de aquel que nos justificó y que entregó su vida por nosotros, de la gracia hecha hombre, Jesucristo. Amén.